Pueden tomar asiento. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a tener una lectura larga, pero es necesario que así sea. Versículo 17. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Seguimos con los temas fúnebres. Y en parte quisiera que fuera algo jocoso, pero si algo aprendimos la semana pasada, es que esta es una de las formas que acostumbramos para evitar hablar de la muerte. Hagamos chistes, enterremos a la suegra boca abajo, cosas así. No queremos hablar de la muerte, hagamos bromas. Y yo me identifiqué mucho cuando Alex hablaba de que él trató de pensar mucho en la muerte para ya no volver a pensar en ella, porque es también lo que yo hago. Desde que conocí las resoluciones de Jonathan Edwards, aunque no he podido hacer mías muchas de ellas, hay una en particular, la número 9, que dice, resuelto, pensar mucho, en todo momento, en mi propio morir y en todas las circunstancias comunes pertinentes a la muerte. Y sí, no he podido gastar ese pensamiento. Deseara más bien que viviera más conforme a esa realidad, que mañana mismo podría ser el último día de este viaje terrenal. Y llegamos hoy a Juan 11. Los milagros en Juan, en comparación con los sinópticos, son menos. Pero qué detalle que da Juan cuando se dedica a narrar un milagro. Tenemos Juan 6, la alimentación de los 5,000. Ese también está en los otros 3 evangelios. De hecho, vimos que particularmente se está en los 4. Pero solo Juan nos dice lo que pasó después de esa alimentación de los 5,000 y que fue la ocasión en que más personas también fueron alimentadas. Entonces podemos ver que estos milagros están como en el tope. También Juan 9, la curación de un ciego de nacimiento. Hoy en la mañana leíamos Marcos 8, ese ya también lo estudiamos. Cristo sanó muchos ciegos. El de Marcos 8 en particular era el que fue sanado a 2 tiempos. Primero le puso los dedos con saliva,
bueno, veo los hombres como árboles que caminan. Y ya luego la segunda vez, ya su vista fue totalmente restablecida. Pero un ciego de nacimiento, nunca antes había oído que algo así pasara. Solo en Juan 9 lo tenemos registrado. Si este no viniera de Dios, no podría hacer tales señales. Y ese ciego les dio una lección de teología a esos fariseos. Resurrecciones, hermanos, ya hemos estudiado 2 también. La hija de Jairo, con pocas horas de muerta. Y también aquel joven que Cristo, entrando a la puerta de la ciudad, detiene lo que iba a ser un entierro y le devuelve ese joven a la viuda. Pero Lázaro, los escépticos podrán decir, bueno, es que esa niña no estaba muerta, ese joven tampoco, simplemente estaba en una condición que parecía estar muerto, pero no. Pero ¿qué van a decir de Lázaro? 4 días. 4 días pareciendo que estaba muerto. En Juan 6, Cristo se presentó como el pan de vida. Luego Él habló de sí mismo como la luz de este mundo y le devolvió la vista a un ciego. Y hoy Él va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Y es mi propósito esta noche, que oyentes hoy lo hallen a Él. Oremos. Padre, sabes que en mis fuerzas este texto y muchos otros, como toda ocasión, soy incapaz. Pero danos hoy, Señor, gracia para entender el mensaje de tu palabra. Protege a mis hermanos de mis errores. Y también, Padre, que traigas a vida espiritual tantos muertos que están hoy aquí sentados. Porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Nosotros solamente somos mensajeros del Evangelio. Y te ruego también por otros hermanos que en este momento se reúnen para escuchar tu palabra, para que ahí también el predicador tiemble delante de ella y lo haga con el debido respeto que ella merece. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo rogamos en Cristo tu Hijo. Amén. Ciertamente el relato es bastante extenso, pero dichosamente también es bastante conocido. Ahora que ya lo hemos leído en su mayoría, podemos solamente ver ciertas secciones de él. Vamos a ver el informe de la enfermedad de Lázaro a Cristo, la llegada de Jesús y los discípulos a Betania y también el milagro mismo. También vimos que hay unos resultados, unas consecuencias, pero nos vamos a centrar principalmente en esas 3 secciones. Luego veremos la enseñanza principal y finalmente unas aplicaciones finales. Entonces, el informe de la enfermedad de Lázaro, eso lo tenemos del versículo 1 al versículo 16. Y como todo género narrativo, las primeras preguntas que tenemos que hacernos es, ¿dónde y cuándo ocurrió eso? ¿Dónde y cuándo? Y para poder tener este marco de referencia es necesario nosotros devolvernos y también adelantarnos al capítulo 11. Entonces nosotros tenemos con toda certeza las siguientes fechas. Tenemos, por ejemplo, Juan 10:22, que dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Podemos decir que era como el mes de diciembre. Capítulo 12, versículo 1. Ya Lázaro ha sido resucitado. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Estamos hablando que eso fue como en marzo. Entonces, en un periodo de 2 meses ocurrió la muerte y también la resurrección de Lázaro. Y esto está en armonía con las palabras que los discípulos dicen en el versículo 8. En el versículo 8 ellos le preguntan, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Quiere decir que todavía estaba fresco en sus mentes lo que había pasado en el capítulo 10. Nosotros vimos que pasó, que realmente quisieron apedrear a Jesús cuando Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces estamos bien en decir que en ese periodo de 2 meses. ¿Y dónde ocurrió?
Hago la pregunta no por dónde ocurrió la resurrección, porque sabemos que eso fue en Betania, que Lázaro fue resucitado, es dónde estaba Cristo. ¿Y por qué es esto importante? Ya lo veremos. Versículo 40, el capítulo 10, dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces, devolvámonos ahora unas páginas todavía más atrás y vamos al capítulo 1 de Juan, versículo 28. Juan 1, 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces Cristo se fue a Betábara. Lo curioso es que este nombre también puede ser traducido como Betania. Es decir, había dos Betanias, una cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como nos dice el escritor, y otra Betania que estaba al otro lado del Jordán. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué, hermanos? Porque hay algunos que suponen falsamente que Cristo estaba solamente a un día de camino de donde estaba Lázaro. Y eso es incorrecto, porque lo más seguro es que estaba en Betábara. ¿Y por qué dicen que estaba solo un día? Porque ellos van a decir que los 4 días se ordenan de la siguiente manera. El primer día, cuando llegan los mensajeros, y en lo que iban caminando para dar el mensaje, pues Lázaro murió. Cristo luego se queda 2 días más, ya lleva Lázaro 3 días de muerto. Y ya cuando Cristo decide ir y llega, solo un día de camino, cuarto. Y entonces ahí están los 4 días que llevaba Lázaro de muerto. Pero eso está mal. Si nosotros entendemos bien que lo más posible es que Cristo estuviera en Betábara y la distancia que había que recorrer tomaba al menos, como mínimo, 2 días de camino. Pero lo más posible es que fueran 3 días caminando. Estaban bastante lejos. Esto también es importante, hermanos, porque quiere decir que aunque Cristo se hubiera ido en el momento mismo que recibió el mensaje, cuando Él hubiera llegado ya Lázaro hubiera muerto, habría tenido un día de muerto, como mínimo. Entonces, esto nos protege de pensar de que Cristo se quedó 2 días al propio para no ir a ayudar a Lázaro y dejar que se muriera. No, aunque Cristo hubiera ido de una vez, ya hubiera pasado. Ahora nosotros también ya hemos aprendido que Cristo tampoco es que necesite trasladarse físicamente para estar ahí y hacer un milagro. Ya lo hemos visto hacer milagros por palabra, a distancia. Pero no fue falta de amor que Cristo se quedara 2 días más, habiendo estado tan cerca, solamente un día de camino, ¿no? El escritor por eso nos dice a nosotros claramente que he aquí que el Señor las amaba a Marta y a María y a su hermano Lázaro en el versículo 5. Más bien podríamos ver la importancia de este retraso en otro sentido. Y esto es solamente una posibilidad, eso sí. Como el hermano Eduardo, que espero que recuerden bastante ese sermón hace unos meses, que él predicó sobre Juan 11 también, una serie acerca del sufrimiento, y otros comentaristas han indicado, ahí había una superstición. Ahora, si esa superstición ya estaba para esa época, no lo sabemos con certeza, pero estaba ese mito de que el alma de un muerto rondaba por 3 días ahí, andaba haciendo, no sé, estaba esperando antes de partir definitivamente, y ya cuando veía que el cuerpo estaba descomponiéndose, ahí ya se iba definitivamente, y el tiempo de gracia, digamos, como periodo de prueba eran 3 días. Cristo llegó al cuarto. Si esa suposición, esa superstición ya estaba presente en esos días, llegar al 4.º día la eliminaba por completo. Esta enfermedad no era para muerte, era para la gloria de Dios. Ese mito no iba a robarse lo que le correspondía a Dios. Si algo iba a ocurrir ahí, ciertamente era obra divina. Además, tampoco era que Cristo desconociera de la muerte de Lázaro. Antes de partir, Él ya sabía que había muerto. Solamente que los discípulos no lo habían entendido. No, Señor, si está durmiendo se va a sanar. No, Lázaro ha muerto, se los tuvo que decir así. Entonces, hermanos, ya sabemos o tenemos una idea bastante clara de
dónde y cuándo ocurrió. ¿Cuál fue la petición que estas hermanas tuvieron? Nosotros la leemos en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. He aquí, el que amas está enfermo. He aquí también nosotros lo podemos traducir como mira o escucha. Entonces podemos aprender tres cosas. En primer lugar, lo apremiante de la súplica. Era algo urgente. Definitivamente, si Lázaro se caracterizaba por estar enfermo o fue hasta ese momento que le llegó la enfermedad, ciertamente ya estaba llegando al punto que decían: Lázaro ciertamente va a morir de esta enfermedad. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pero veamos que aunque era de carácter urgente, ellas no le dicen a Cristo qué hacer. Nada más el mensaje era: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. No dice: Señor, ven a sanar a Lázaro. Señor, he aquí, el que estás enfermo, ocupamos que vengas para que lo cures. Claro, el dolor de la muerte va a llegar y más adelante ellas sí le van a decir: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y aunque eso era lo que deseaban, no ordenaron a Cristo que sea lo que Él quiera hacer. Nosotros le informamos: Señor, está enfermo. Y veamos cuál es la base de esa petición. Ellas no dicen: Señor, el que te ama está enfermo. O: Señor, nosotras que te amamos tanto, te rogamos por nuestro hermano que está enfermo. La base no era el amor que Lázaro podía tener por Cristo, no era el amor que ellas podían tener por Cristo, ni el amor que ellas mismas tenían por su propio hermano. Era el amor que Cristo tenía por él. El que amas está enfermo. Y esto nosotros lo podemos aplicar para nuestras propias vidas de oración. Hermanos, ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Debemos cuidarnos entonces de decirle nosotros qué hacer, como si nosotros supiéramos mucho mejor qué nos conviene. Señor, dame un trabajo, pero eso sí, que el horario sea tal a tal, que el jefe sea así. Vamos a saber nosotros mucho mejor que Dios lo que nos conviene. Cuando nuestro amor por Él es tan débil e imperfecto y no se compara al amor que Él tiene por su pueblo y por sus hijos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él siempre tendrá lo mejor para nosotros, aunque esto signifique pasar por sufrimiento. Hay mucho más que podríamos decir de las palabras de los discípulos, de las palabras de Marta, pero quiero pasar al momento en que ya ellos están en Betania. Pero antes de eso, detengámonos en las palabras del Señor en el versículo 10. Versículo 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir esto? El día judío tenía 12 horas, siempre. No importaba el tiempo o la estación del año, siempre iba a tener 12 horas, pero esa hora iba a variar si estábamos en invierno o en verano. Iban a ser un poco más largas o más cortas, pero siempre 12 horas. En ese sentido era flexible. Pero entonces, el ejemplo que el Señor está dando en ese lenguaje simbólico se mantiene. 12 horas. Y literalmente es fácil de entender, si lo tomamos literalmente. Cuando usted está caminando de día, si usted puede ver, usted no va a tropezar, aunque hayan obstáculos, ¿verdad? Porque los puede ver, precisamente. Pero de noche, sin luz artificial, usted se pone a caminar, usted se va a caer hasta en la propia casa de uno, que uno más o menos ya la conoce.
uno va a pegarse ahí con las puertas y con todo. De noche, porque no hay luz. Si hay algo en lo que he sido particularmente insistente y que no me cansaré de repetir tampoco a lo largo de esta serie, es la abrumadora evidencia que cada evento en el ministerio del Señor ocurrió en el momento adecuado, ni antes ni después, fuera así para ejecutar sus obras de bien, o así fuera cuando los enemigos quisieran poner las manos sobre él. Hermanos, no fue ninguna coincidencia que él tuviera que desviar su camino a Samaria y encontrarse con la mujer samaritana. No fue un golpe de suerte que llegara justo en la entrada de la puerta de la ciudad cuando iban a enterrar a aquel joven. Así estaba ordenado. Y tampoco fue ninguna casualidad que cada vez que trataron de poner las manos sobre él, él se escapó. Porque no era el momento. Es decir, Cristo estaba andando conforme a la voluntad del Padre. Él estaba andando conforme a la luz. Y mientras él siguiera conforme a lo que ya desde la eternidad se había establecido, nada iba a pasar. Porque ellos le dijeron: Señor, ¿no hace poco te iban a apedrear ahí? ¿Vas de nuevo? Mientras ande en la luz, no voy a tropezar. Desviarse de ese plan era andar en la oscuridad. Pero no, él estaba actuando conforme. Por eso también reprendió fuertemente las insinuaciones de los discípulos cada vez que le dijeron: oh Señor, que esto no te vaya a acontecer. No, en su debido momento también llegará el momento de sufrir. Ya en casa de Betania están Marta y María y una multitud de judíos. Llama la atención la naturalidad con que Marta y María son presentadas, como que Juan, de cierta manera, nos dice que ya deberíamos nosotros algo haber leído de ellas en los evangelios anteriores. Estas son Marta y María, las de Betania, la que enjugó los pies del Señor con aquel perfume. Nos da todo el detalle. Y también vemos que coinciden sus comportamientos con lo que ya habíamos leído. Nosotros leemos de ellas en Lucas capítulo 10. Nosotros conocemos el cuadro. Está Marta afanada, haciendo las cosas de la casa, ¿verdad? Limpiando, sirviendo. Y María quieta, escuchando la enseñanza de Jesús. Oh Marta afanada, María ha escogido la buena parte. Sin embargo, también parece para uno de que Marta es aquí más bien la que está escogiendo la buena parte. Es ella la que se va de una vez a buscar al Señor. Ella oye que está y se va a buscarlo. Pero es que así era Marta de activa. No podía estarse quieta. En cambio, María se queda en casa. Definitivamente lo que marca la diferencia radical entre estas dos hermanas, porque cuando nosotros leemos las respuestas de Marta, hermanos, ella era una mujer de fe. Fue lo que hizo María de ungir a nuestro Señor. Tanto así que Cristo dijo: donde quiera que se llegue a predicar el Evangelio, de ella se va a hablar también, de lo que ella ha hecho. En ese sentido, María está un paso más adelante de Marta. Pero llama la atención lo caro que fue ese perfume, 300 denarios. ¿Cuántos de nosotros gastaríamos todo lo que podríamos ganar en un año de salario en un perfume? Yo no, yo tengo con limón y bicarbonato. No, así compré ahí un rolón, pero bueno. Hermanos, ¿qué perfume más caro? Por eso me extraña que los apóstoles dijeran: ¿pero qué es este desperdicio? ¿No se pudo haber vendido para darle a los pobres? Hermanos, ¿y por qué les digo esto? Aunque sí, ciertamente suena algo gracioso. Es que hay dos razones por las que nosotros podríamos ver que hubo tanta gente en la casa de estas hermanas. La primera nosotros la leemos en el versículo 19. Me estoy siempre adelantando uno. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 3 kilómetros.
como caminar de aquí a allá centro. Realmente no estaba tan largo. Y entonces veamos lo que dice. Y muchos de los judíos habían venido. Entonces era un lugar que estaba relativamente cerca. Pero también no podemos descartar la costumbre judía de contratar gente para que estuviera presente en la vela, por decirlo así, aunque esto se extendía por varios días. Vemos que ya Lázaro está sepultado, va por el cuarto día, pero aún así hay gente todavía en casa de ellos. O sea, no eran como las velas que se acostumbran ahora, ¿verdad? Y cuanta más plata tuviera una familia, pues más flautistas y más lamentadores podían contratar. Un perfume tan caro no podía estar en manos de cualquier familia. Entonces, podemos presumir, esto sí es una conjetura, pero con bastante probabilidad de que también ellos pudieron contratar mucha gente. Entonces estaban cerca y posiblemente tenían también su poder económico. Pero lo importante, hermanos, es que ya fuera que estuvieran ahí contratados o que realmente llegaran por mostrar cierta empatía con la situación de esta familia, es que convenía que fuera así, que fuera tanta gente. Porque, hermanos, este milagro iba a ser para la gloria de Dios. No iba a ser un milagro como ocurrió con la hija de Jairo, que justamente como la gente se burló de las palabras de Cristo, le dijo, fuera, solamente los padres. No, este milagro no iba a ser en oculto, no iba a ser en secreto. Iba a ser proclamado a mucha gente, porque era para la gloria de Dios. No podemos dejar de resaltar la misericordia en que fuera así. ¿Cuánta gente de esta que estaba aquí era también de la misma gente que ya había estado en Juan 10 tratando de apedrear al Señor y que estaban esperando ocasión para prenderle? Pero estuvieron ahí para tener una oportunidad más de ver a nuestro Señor obrar un milagro como pocos. Y vemos que es también mucha misericordia, porque, hermanos, algunos de ellos también recordaban aún así la curación del ciego de nacimiento. Posiblemente no habían escuchado de las otras dos resurrecciones, porque no las mencionan, porque ellos hubieran dicho, no, este que resucitó a aquel joven no pudo haber resucitado a Lázaro. No, ellos dicen, este que devolvió la vista al ciego de nacimiento no pudo haber curado a Lázaro. Seguramente no habían escuchado de esas resurrecciones, pero aún así todavía seguía ese milagro dando de qué hablar. Pero ¿por qué no actuaban conforme a lo que habían presenciado? Una oportunidad más, cuánta misericordia. También Juan 11 no solamente es reconocido por Cristo resucitar a Lázaro, sino también por las palabras que leemos en el versículo 35. Jesús lloró. Un versículo sumamente breve, en inglés el más corto. Y bueno, nosotros sabemos que los que tuvimos misioneros gringos nos decían que también era el versículo más corto de la Biblia, pero no es. Pero el versículo será breve. Jesús lloró, pero no así, hermanos, la discusión que se ha dado en torno a este pasaje. ¿Por qué? En primer lugar, porque este llorar que nosotros leemos en el 35 es distinto al llorar que nosotros leemos en el 33, que dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ese es un verbo en griego, y en el 35 Jesús lloró es otro. El que nosotros leemos en el 33 es un llorar más de sonido, que alguien gime, grita, está llorando, ¿verdad?, despavoridamente, pero el del versículo 35 es un llorar silencioso, pero que de fijo va acompañado de lágrimas. Contrastan. Y en la forma que es usado en el versículo 35 es única en todo el Nuevo Testamento. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? Lo que sí podemos saber con certeza es que Cristo no lloró por Lázaro,
porque él ya sabía lo que iba a pasar. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Hermanos, Cristo sabía que Lázaro iba a revivir. Pero entonces la discusión viene en cómo ha sido traducido ese final del versículo que dice, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque resulta que esos verbos, cuando nosotros los vamos a investigar, en especial el de se estremeció, es más como el de un animal que está furioso, como el de un caballo, una bestia. Y nosotros leemos que se estremeció. Entonces lo que ellos dicen, que Cristo estaba enojado y que por eso lloró. Yo me puedo identificar con eso. Es como, generalmente, yo manifiesto mi enojo cuando llega a cierto punto. Mejor me voy y me pongo a llorar a otro lado. Sin embargo, no creo que sea la única razón. No es la primera vez que Cristo, tampoco, eso sí, se enfada. Nosotros hemos visto cómo producto del enojo Él limpió y purificó el templo. También lo vimos enojarse en la curación del hombre de la mano seca, que Él, viendo a los que estaban presentes y su incredulidad, se enojó y se entristeció. Eso lo leemos en Marcos 3. Entonces Cristo se enojó, pero a la vez también estuvo triste. Acá, hermanos, algunos van a decir que esa indignación viene producto de ver las consecuencias del pecado y de la incredulidad de estas personas. Posiblemente María sí estaba llorando genuinamente, los demás, si eran contratados, pues estaban haciendo su trabajo de llorar. Pero no puedo, hermanos, de dejar de notar que el contexto no nos está dando mucho indicio sobre el pecado, aunque ciertamente la traducción es de alguien que estaba enojado, pero también que dice y se conmovió. Ese conmoverse es alguien que está realmente turbado en su espíritu. Y es que Cristo está mostrando una simpatía por el dolor ajeno al ver a tantas personas llorar. Una simpatía. Proverbios 25:20 dice que el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Una empatía, una simpatía, mejor dicho. Y lo vemos a Él identificarse con estas emociones. Y esto refleja la humanidad de Cristo. Hermanos, aunque nosotros a veces hemos estado en velorios, en funerales, y aunque la persona que haya muerto no haya sido muy cercana a nosotros tratamos de simpatizar, es decir, de identificarnos con ese dolor ajeno. No llegamos riéndonos y haciendo alboroto. Tratamos de comprender el dolor de esas otras personas. Y el cuadro ciertamente es para llorar. Claro, la diferencia es que Cristo sí manifestó las emociones de una forma santa, no como nosotros. Y Él pudo a la vez estar indignado y turbado. Y lloró, porque también era humano. Y entonces cuando las personas lo ven llorar, para ellos es ya el fin de la historia. Es decir, no hay nada más que hacer. Está llorando. Vean cómo le amaba. ¿No pudo este que curó al ciego también haber sanado a Lázaro? Cuánta incredulidad, cuánta resignación. Pero es cuando llegamos entonces a la enseñanza principal de este pasaje. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. A gran voz. No porque Lázaro ocupara escuchar esa gran voz, era para que los demás escucharan. Hermanos, para un muerto da igual si hablo quedito o hablo fuerte. Estaba muerto. Pero oigan todos los que están presentes, esto es para la gloria de Dios. ¡Vive! Y salió, así atado como estaba, con el sudario. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Las palabras de Cristo son vida, y es el testimonio de muchos hoy acá también que pueden decir: yo estaba muerto y hoy vivo, y vivo para el Señor. Y debo decirlo con todas mis fuerzas a los incrédulos que están hoy aquí, porque no me cansaré de decirlo, que el que nos ha dado vida a nosotros puede dársela a usted también. No importa qué pecado haya usted cometido, y no importa quién sea usted tampoco, si es hombre o mujer, si es joven, rico, viejo. No hay diferencia. Hay algunos que piensan que son como la hija de Jairo, pocas horas de muerto. Realmente no soy tan mala persona, una mentirilla blanca por ahí, que a veces llego tarde a la casa, pero realmente no soy tan malo delante del Señor. Pero otros son como el joven, saben que están pecando y están más hundidos. Y otros ya son, o éramos como Lázaro también, podridos en pecados. Hermanos, pero no hay ninguna diferencia. Los tres estaban muertos. Aunque yo tuve la oportunidad de estudiar medicina, la evité porque yo no quería estar viendo cadáveres. Eso no quiere decir que no haya tenido que ver los efectos que tiene la muerte sobre los seres vivos. En particular recuerdo cuando tenía unos 7 u 8 años. Y mi abuela por parte de mi papá, que ya murió, me mandó a botar una gallina. Yo ahora que recuerdo no sé cómo hice para soportar el olor, porque eso fijo tenía que oler feo. Pero yo lo que no recuerdo es el dolor, fue lo que vi, porque mi abuela no me advirtió de lo que me esperaba. Cuando yo jalé esa gallina, estaba tan pesada, pero era por la cantidad de gusanos y larvas, que hasta el día de hoy yo me sigo acordando de eso. Y la tiré al río. Y hermanos, espiritualmente así estamos delante del Padre, sin Cristo. Qué asco. Y físicamente también estaremos dentro de poco, o dentro de algunos años, comida para gusanos. No importa cuánto tengas espiritualmente muerto, si eres como la hija de Jairo, como el joven o como Lázaro, a los tres igualmente Cristo los volvió a la vida. Y este milagro, hermanos, es una ilustración de la conversación que ya previamente el Señor había tenido con Marta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Créalo, y usted no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y como se acostumbra a señalar, esta resurrección de Lázaro, hermanos, para nada fue como la resurrección de Cristo. Esas tres personas resucitaron para volver a morir. Pero ya nosotros leímos las palabras de Cristo en Juan 10. Yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si un cuerpo degradado, corrompido como el de Lázaro, fue restituido, ¿cómo no será el de los santos que estuvieron antes que nosotros y el de nosotros mismos? No importa, hermanos, si nosotros llegamos a morir quemados, consumidos por un cáncer, aplastados, aserrados, mutilados, resucitaremos con un cuerpo muchísimo mejor, glorificado, para estar en la presencia del Señor. Y para todos los que no quieren creer, habrá una multitud de todas las razas, de todas las lenguas, que estará cantando por toda la eternidad, que será la prueba que los agobiará junto con los demás tormentos del infierno, porque habrá un coro cantando: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Porque ustedes también resucitarán, los que no creen, pero desearán no haberlo hecho. Muchas aplicaciones podemos derivar de este pasaje. Me voy a limitar a 3. El primero es la necesidad que a nosotros nos sea concedido entendimiento para comprender correctamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo una confianza para abrazar sus promesas. Hermanos, cuando nosotros leemos las palabras de los discípulos, somos como ellos, cortos de entendimiento. Él ya había dicho: esta enfermedad no es para muerte, será para la gloria de Dios. Pero ellos pensaban que Lázaro no iba a morir. Lázaro, Señor, si está durmiendo, va a sanar. Y nosotros recordamos también la semana pasada, ¿verdad?, el uso de ese lenguaje del verbo dormir para referirse a los muertos. Y como nosotros, ¿verdad?, que si se infló la pancilla es que está respirando, está vivo todavía. Pero tuvo que decírselos abiertamente: Lázaro ha muerto. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. También vemos lo corto entendimiento de Tomás. El Señor ha dicho: si estamos en la luz no vamos a tropezar. Y entonces el Señor dice: vamos con Él. Y Tomás dice: sí, vamos para morir con Él. Me causa algo de gracia. Yo realmente no entiendo qué es este fatalismo de Tomás. Y también hay una pregunta que es válida. Cuando él dice para que muramos con Él, ¿a quién se refiere? ¿A morir con Lázaro o a morir con el Señor? Hay una opinión que se divide. Algunos dicen que se refiere a ir a acompañar a Cristo a morir, porque era Cristo el que lo estaban esperando para matarlo. Y ya el Señor les había dicho que Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Sea quien fuere, el hecho es que Tomás no había entendido de que si no era el momento, nada iba a pasar. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos conceda gracia para entender lo que Él tiene en su palabra? Pidamos al Señor sabiduría, la cual Dios da abundantemente y sin reproche. Seamos también diligentes como los bereanos, pero sobre todo que nos sea quitada la venda de los ojos que nos impide ver el cuadro completo. Porque si hay esperanza, hermanos. Si somos de Él, Cristo no nos dejará estar en el error. Él les habló, ya no están entendiendo, pues se los digo con palabras que entiendan. También confianza para abrazar sus promesas. Nosotros tenemos las palabras de Marta. Ella dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué palabras? Ella entendió del mensaje que recibió de vuelta que algo iba a ocurrir, pero no sabía qué. O al rato ella quería pensar que sí significaba eso, de que Lázaro iba a volver a vivir, pero era algo tan maravilloso que no podía, porque el Señor también se lo dice claramente, hermanos. En el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. No pudo imaginarse que eso significara ahora. No, Señor, yo sé que vas a resucitar en el día postrero. Ay, hermanos, a veces nosotros acá, con la gran bendición que tenemos de buena predicación,
aún con teología correcta, con un buen entendimiento, y somos incapaces de abrazar con confianza las promesas del Señor. Porque en medio de la tragedia, lo único que puede sostenernos es su palabra y esas promesas que Él nos ha dado. Eso no hará que duela menos, pero sí será medicina para nuestras almas, donde podremos hallar reposo en medio de la dificultad. Particularmente, también se me hace difícil predicar este sermón, porque yo mismo ahorita estoy siendo como Marta. Hace más de un mes que, pues digamos que la situación en la casa no es la mejor. Y yo estoy como Marta diciendo, no Señor, quizás antes, pero ya por mi padre ya no hay nada que hacer. Si hubieras venido antes, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Bueno, no desfallezcamos de seguir pidiendo para que el Señor resucite a nuestros familiares muertos. Porque nosotros no podemos, y esta es la segunda aplicación, nosotros no podemos revivir, ni dar ni vida física, ni vida espiritual al que ha muerto. El Señor le dijo, vamos, porque voy a despertarle, en el versículo 11. Él no dijo, vamos a despertarle. No, nosotros no podemos, hermanos. Eso es una obra que pertenece solamente a Él. Y no obstante, Él sí nos hace partícipes en cierta manera. Aunque para mí es como una alegoría, escuché a muy buenos predicadores decirlo. Él pide que la piedra sea removida y que le mostraran dónde estaba el cuerpo. Ciertamente que le dijeran dónde estaba el cuerpo, quitar la piedra. ¿Qué es esto para revivir a un muerto? Eso es nada. Cristo mismo lo pudo haber hecho, pero dejó que ellos participaran de alguna manera. Hermanos, nosotros no podemos revivir, ni podemos convertir a las personas, pero sí podemos predicar el mensaje que lo puede. Que este es un consuelo para nuestros esfuerzos inútiles, que no depende de nosotros convertir a las personas. No desmayemos en lo que nos ha sido encomendado. Y finalmente, para los incrédulos, yo le he dado vueltas a este milagro. ¿Cómo, de qué manera se la pudieron haber ingeniado para que esto fuera una farsa? Y qué buena farsa. Pero no, hermanos, las personas no dudaron de la autenticidad del milagro. Porque cuando ellos corrieron, a los principales dijeron, ¿qué vamos a hacer? Está haciendo demasiadas señales, no podemos negar lo que ha ocurrido. Y Lázaro mismo también era testimonio para las demás personas, porque muchos empezaron a creer por causa de él. Pero llama la atención, hermanos, de que no me importa si a la fecha hoy alguien dice, no, yo no creo que eso haya pasado, eso que está ahí, esos son puros cuentos. Porque en el mismo relato se nos dice que hubo personas que en vez de convertirse, endurecieron más sus corazones. Usted tiene dos opciones: o creer a las obras que Cristo hizo, o negarse a creer y negarse a la invitación de vida eterna que solamente se halla en Jesús. ¡Qué contradicción! Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y las personas se mandan o ordenan, matémosle. ¿Cómo van a matar al que sí mismo ha dicho que es la vida misma y la tumba no le venció? ¿Por qué seguir? O más bien, ¿por cuál de todas las buenas obras seguirá usted rechazando a Jesús? Porque aunque usted no lo quiera recibir, hasta el día de hoy, Él sigue reviviendo muertos espirituales a vida y vida en abundancia.